Hey, ¿qué onda? ¿Y si vamos a dar una vuelta por la historia? Un espacio donde el pasado habla y el presente escucha. Ponte cómodo porque esto es ¿Qué ondas con la historia? Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué ondas con la historia? Con ustedes están Briseida Paredes. y Sofía Córdoba. ¿Qué tal? Enferma. Sí, o sea, te quería preguntar, ¿cómo andamos? Esa Y quería evitar la respuesta de enferma Sorry. y ni modo. Ni modo tocó. Sí, porque, no, pero estamos- porque he andado así toda la semana. O sea, creo que Bri ha terminado con las defensas. Pero en es que el fondo, en el estamos en subsuelo. temporada de gripes. Estamos en Sí, temporada de las gripes. lluvias, Todo el mundo se está los enfermando. caudales. Yo ya salí de la gripe. Entonces ya ahí andamos. Sofía no tiene mocos en su ser. Muy probablemente sí. O sea, mi tema de tabique desviado. O sea, yo Es cierto, nunca. O sea, es cierto. yo casi no tengo sentido. Un dato curioso va a venir en la trivia. Cuando hagamos una trivia de quién conoce más de los qué ondas con la historia. Tengo el tabique desviado, entonces casi no tengo sentido del olfato. Algún día lo arreglaré. No lo sé, me da mucho miedo operarme. Sí, aunque creo que no es una operación tan intrusiva. O sea, es. ¿O sí lo es? Sí, No, o sea, no, es ¿verdad? romperte el tabique y volvértelo a poner. Básicamente. Sí, eso me da un poco de miedo. Aunque mi desviación es chiquita, pero a largo plazo dice el otorrinolaringólogo que va a causar problemas. Entonces, como que sí sería bueno verlo a tiempo, pero. Yo creo que también tendría que ver eso con lo de mis lentes. O sea, porque eso también va a venir en la trivia. Uno de mis dos ojos, el derecho, tiene forma de huevo. Entonces es congénito el hecho de que yo no vea bien. Entonces el problema es que a la larga o me quedo ciega o uno de mis ojos va a fallar por completo. Entonces el otro va a hacer todo el trabajo de ese. A mí me parece súper cool la idea de usar un parche, pero Pero el doctor pero el opina doctor que. opina que lo más ideal es operarlo, porque justamente es como... Entonces, por ejemplo, a mí los lentes no me hacen ni cosquilla ya. O sea, yo tengo una graduación ahorita de -7 casi. Entonces, o sea, mi lente de por sí es súper grueso. Entonces... Yo con mis lentes fake. los lentes de Chava. Yo con mis lentes de chava intelectual de. ¿Oli? ¿Sabías que? A mí me gustan mucho esos tipo de lentes, pero por lo mismo no puedo usar mucho lentes. Pero fíjate que, por ejemplo, uno de mis hermanos haciendo un montón de graduación también, cabal, solo en uno de los ojos. Sí, Y feo. es como de, no importa. Y me parece porque ocupo ese tipo de lentes y ves el vidrio así salido del aro. Ajá, es que eso justamente es el problema. Pero- O lo mandas a adelgazar, pero pues a veces eso no cuaja igual. no, y igual cuesta también, más. Cuesta más. Ujú. Sí, pero bueno. Pero bueno. Hoy no vamos a hablar de nuestros achaques de salud a nuestros poderosísimos 20 años. Vamos Esta a hablar, juventud de hoy en como ya día. pudieron haber visto ¿En en el el título, vamos a hablar acerca de artistas salvadoreños. Yeah. Y que acá queremos hacer un paréntesis porque creo que habíamos querido brillo últimamente andamos en la artisteada. En la artisteada. En la Unos artisteada. más que otros. Pero andamos en la artisteada. Andamos en la artisteada y queríamos traer el tema de arte y queremos hacer algo como historia de arte en El Salvador, pero eso es mucho más deep. Así que se me esperan, se me calman. No solo más deep, sino que también es más complejo. Es más complejo. O sea, Téngannos paciencia es- porque creo que somos, no me quiero atrever a decir de las pocas, pero sí es verdad que somos de las las pocas pocas. en meternos en temas de historia del arte aquí desde, en el país. desde la historia, porque hay muchas personas que desde el arte han historizado también el arte y han creado una muy buena base que nos va a permitir seguir exponiendo esos horizontes. Entonces, hoy, ¿qué rayos vamos a hablar? Shout out a la Escuela de Artes de la UES. En Los efecto. amamos. Literalmente. Son bien buena onda. Me caen muy bien, me caen muy En bien. efecto, sí. Entonces, hoy queremos hablar acerca de algunos artistas plásticos, no directamente de la técnica o de su producción artística, sino hablar de ellos. Yay. Y crear un poco, despertar la curiosidad en ustedes, nuestros radio oyentes, escuchas. Televidentes. Televidentes. Ay, aquí en el Estadio Azteca, en vivo y en directo. Me encanta que nosotros nos fuimos ahí en el Cusca. No, nosotros nos vamos a México, o sea, internacional, Estadio Azteca, México. de aquí el Palacio de los Deportes. Sí, increíble. De la nada producción va a ser así como de, ¿ahora? ¿Desde cuándo? Y esto, ni en tu casa te conocen. Ni te topan, güey. Entonces, un poco con la intención de despertar la curiosidad acerca del arte y los artistas y ver esa producción visual que se está haciendo en El Salvador, porque creo que muchos, inclusive yo en algún momento,
era como de ubicaba dos que tres, o sea, te ubicaba que a Salarrué, porque Salarrué no solo escribía, también pintaba, y todo su linaje. De hecho, pinta. Salarrué es multifacético. Ajá. Es otro tema también para Sí, otro y capítulo ubicaba que probablemente. Fernando York, y ya está, y dejemos de contar. Como los más Como los más presentes en la cultura popular también. Ajá. Porque Fernando York, pues, está el tema de La Palma, su Exacto, trabajo con artesanos. toda la herencia visual que ha dejado. Ajá. Entonces, creo que es bueno también abrir ese panorama y hablar de artistas, algunos que ya no están, otros un poco más contemporáneos. Así que, ¿piedra, papel o tijera? Sí, dale. Piedra, papel o tijera, ya. Piedra, papel o tijera, ya. Ok. Ok. Yo voy a empezar. Y quiero que hoy nos preparemos para viajar por la vida y obra de un artista salvadoreño que trascendió fronteras, como muchos, y dejó huellas en el arte europeo. Quiero hablarles de Ernesto, o como mejor conocido, Ernesto San Avilés. Desde Santa Ana hasta París, su recorrido artístico es un ejemplo de vocación, talento, universalidad. Y hoy, gracias al Museo Marte y a la familia del pintor, tenemos la oportunidad de reencontrarnos con su obra en una exposición que nos abre la ventana íntima hacia su proceso formativo y obviamente su producción artística. Lastimosamente, esa exposición ya no está disponible en el museo, estuvo disponible hasta el 8 de septiembre, pero hay mucha información ahora gracias a este espacio que se abrió para poder hablar de San Avilés, porque ya vamos a llegar al punto. Primero hablemos sobre Ernesto San Avilés. Nació en Santa Ana en 1932. Wow. Sí, 1932, una fecha muy específica para la historia salvadoreña. Y entre 1950 y 1954 se formó en la Academia de Dibujo y Pintura de Valero Lecha en San Salvador. En 1956 fue becado para estudiar en la Real Academia de San Fernando en Madrid. Y en 1959 viajó a Francia con otra beca a la Academia Julián de París, donde ganó un premio y culminó sus cursos en 1961. En 1972 continuó sus estudios de grabado en la Estampería de los Santos de Roma. Y obviamente este paso por todas esas academias y toda esta área de información técnica y académica no solo lo formó evidentemente técnicamente, sino que consolidó su vocación, lo cual lo acompañaría el resto de su vida. Ernesto San Avilés básicamente vivió gran parte de su vida en París, donde falleció en 1991. Su obra ha sido catalogada como ultrarrealista, hiperrealista, surrealista y miniaturista, pero siempre anclada a una tradición realista europea. Dominaba técnicas como el temple al huevo, el óleo, el acrílico, la acuarela y la encáustica. Dibujaba con carboncillo, con lápiz, con pastel seco y graso y bolígrafo. También ocupaba tinta china. Y sus viajes por Europa y el norte de Asia, sumados al dominio de varios idiomas, le permitieron incorporar influencias griegas y árabes especialmente visibles en sus dibujos de cuerpos y escenas con pocas líneas, llenos de soltura y expresividad. Acá un dato interesante de la obra de San Avilés, que San Avilés me tocó muy cerca, porque si ustedes no me siguen en Instagram, no sabrán, pero si en Instagram, si quieren saber, yo ahorita estoy haciendo mi servicio social en el Museo de Arte, en el Museo Marte, y he estado muy cerca de la exposición de San Avilés, y yo a San Avilés le tengo un montón de cariño porque creo que fue la primera vez de entender el arte más allá de lo estético, más del cuadro bonito, porque San Avilés ustedes ven sus piezas y son increíbles, que vamos a ver cuáles les podemos poner, porque hay un par de cosas sugestivas y nalguitas que pintaba San Avilés. Entonces vamos a ver, vamos a escoger cuáles sí se pueden poner y que YouTube y que ninguna red social nos censure. Algo interesante de San Avilés es que de verdad es que uno se puede ir con lupa viendo los detalles y ver los pelitos estos del brazo, que el crecimiento de la barba, o sea, cosas tan específicas. Y a mí algo que me voló a la mente fue cuando nos tocó fechar las piezas en el museo, porque yo no sabía, o sea, y es que también un tema como de cuál es el detrás de escena del montaje de una exposición. Uno normalmente dice, bueno, o sea, la información ya la tenían. No, o sea, a veces la información está en el cuadro, o sea, dice la firma, dice el año y dice el nombre de la pieza. A veces cuando la persona se la compró en su momento, pues ya traía, o sea, preguntó por el nombre y tal vez tiene una ficha y la persona que tiene actualmente la pieza la conoce. Pero en otros casos, como San Avilés, que yo sé que él se la pasó increíble viendo cómo todos estábamos tratando de ubicar con lupa, porque San Avilés comenzó a hacer, en algún punto decidió, yo estoy loco. Loco. Y decidió esconder
las fechas, las firmas y los nombres de las obras en unas cosas chiquititas que tenías que ir con lupa. Y que a veces era como estábamos entre tres con la lupa y el teléfono para tratar de ver si era un 2 o un 1 la fecha, o encontrar el nombre de la pieza, o encontrar la firma. O sea, una cosa increíble. O sea, fue mucho, o sea, muchas veces me tocó bajar a revisar nuevamente y ver que algo que nosotros teníamos sin fecha, en realidad sí tenía la fecha. Y nos tocó fechar muchas, y inclusive en algunos libros había unas que traían un nombre y nosotros ya con la pintura enfrente encontramos otro nombre. Y o sea, es muy interesante, y el trabajo museográfico es increíble. Tenemos que traer a alguien que hable de museos. Sería bueno. Tenemos que hablar de museografía. Pero bueno, regresando al tema, San Avilés pues tuvo mucho reconocimiento internacional, exhibió no solo en el país, sino que en España, en Francia, en Italia, en Panamá, en Israel y en Estados Unidos. En 1976 tuvo una exposición individual con la OEA en Washington, y algo importante también es a qué colecciones, tanto públicas como privadas, el artista pertenece. Y en el caso de San Avilés, entre las colecciones en las que se encuentran sus piezas está la del Duque de Edimburgo y la del Príncipe Felipe de Inglaterra. O sea, por ahí, quién sabe, ahí hay un cuadro de San Avilés, un salvadoreño, colgado en algún castillo del Duque de Edimburgo y del Príncipe Felipe. Algo por ahí ya debe estar. Y eso nos habla del alcance y del prestigio que estuvo San Avilés. ¿Qué pasa y por qué tal vez a muchos no les suena el nombre? San Avilés, como les comenté, murió en 1991 y murió a causa del SIDA. Entonces, en un momento donde pues esto era un tabú, y la sexualidad, y San Avilés era gay, y en un momento, en una época en la que esto era algo que te condenaba, no solo el ser gay al nivel de rechazo, sino también la enfermedad. Sino que también la enfermedad. Y pues su obra quedó pausada, básicamente. Y muy poco se habló de él. Y como que ahí había quedado en el 2010, si no me equivoco, se hizo una exposición en la sala de exposiciones ¿Sala Rue? Y ahí como que volvió. Pero justamente esa muestra de San Avilés en el Museo Marte para mí tiene un montón de importancia, porque estuvo involucrada la familia del artista. Qué bueno. Y presentaron la obra titulada exactamente así, a secas, San Avilés. La muestra reúne obras representativas de cada etapa formativa de él, y las más antiguas que se tienen de la época de cuando él estudiaba con Valerio Lecha. Entonces hay piezas de 1950 a 1954, y la curaduría está a cargo de Santiago Martínez, que es sobrino nieto del pintor, quien no solo incluyó sus obras, sino que también objetos personales que la familia había resguardado todo ese tiempo, como lo es su mesa de dibujo, fotografías, postales, bocetos, recortes de periódicos de cuando hablaban de él, de que se hubiera a estudiar afuera. Y pues creo que ese tipo de esfuerzos, o sea, muy... Cuando se trata de historizar a alguien que ya no está, es bien difícil hacerlo a través de nada más las fuentes primarias, o sea, revistas, artículos, y tener a la familia involucrada es una gran cosa, y creo que también permite historizar a San Avilés, porque si ustedes se van a Google y ponen San Avilés, les sale la información de la exposición del museo. Hay muy poca información en línea, como así fácil accesible. Hay un par de libros, pero son libros de arte que no encontrás como que googleando superficialmente. Entonces creo que justamente eso, o sea, también las piezas de San Avilés tienen la peculiaridad que la mayoría están en colecciones privadas. Entonces no es como que tal vez en la rotación de la colección nacional te puedas encontrar con una pieza de San Avilés, porque no hay. Y justamente algo que me parece curioso es que tienen una declaratoria de patrimonio. Las piezas de San Avilés, ¿en serio? tienen una declaración de patrimonio. Interesante. Sí, entonces eso, un poco creo que es interesante el reflexionar sobre San Avilés. Fue un artista pues que llegó a Europa y hizo sus aportes ahí, pero pues al final era un salvadoreño, y pues lastimosamente la muestra ya no está en el Museo Marte, pero les invito a que se queden pendientes a cuando el catálogo esté disponible,
porque va a ser muy interesante. Va a ser muy interesante y creo que si quieren ahondar más, pues anímense. Y anímense a ir a museos, o sea, a galerías de arte. O sea, yo creo que también son una buena oportunidad de romper un poco con lo que nos han dicho, con lo que nos han contado del arte, ay, es que el arte, yo no entiendo el arte. Yo era una persona de las que decía eso, yo no entiendo el arte, no sé qué, pero el arte no es, y tal vez acá puede que me equivoque, puede que no, estamos súper abiertos a correcciones, pero el arte no está para entenderse de manera literal. Por eso se dice de que cada vez que ves una pieza es diferente, porque has notado algo diferente y probablemente el significado para vos ha cambiado. Entonces, les invito de que cuando vayan a un museo y se enfrente de una pieza, hagan la reflexión de qué estoy viendo. No lo intenten entender de una, qué estoy viendo. Y cuando comiencen a notar todos esos elementos, pregúntense qué me hace sentir, a qué me traslada, a qué me recuerda. Y creo que así es como una forma de comenzar a disfrutar los museos de arte de una manera diferente y conectar de una manera más personal. Creo que justamente como decía Sofía, es muy importante no querer entender a la primera el arte. O sea, yo siempre he sido muy fanática del arte, yo por eso entré a la carrera, datazo. Y es que a mí siempre me ha gustado, desde saber sobre temas más técnicos, que pese a que obviamente yo no soy una artista, igual me interesa saber, siempre me ha gustado pensar que los artistas de alguna manera te están hablando. O sea, cada una de sus obras es una manera en la que ellos te están hablando. Y justamente por eso es que hoy yo traje a una de mis artistas quizás más personales, en el aspecto de que incluso ahora se ha vuelto mi amiga íntima. Yo quisiera esperar que ella quisiera ser mi amiga íntima, por favor, porque era una persona súper increíble, la verdad. Se ve que era toda madre. Era toda madre, se lo juro. Y esta es Julia Díaz. Julia Díaz, conocida también como Julia Díaz Velázquez, nace en Cojutepeque el 23 de mayo de 1917. Ella inicia en las artes plásticas en lo que sería la Academia del Maestro Valero Lecha. De hecho, Julia Díaz fue de la primera generación de Valero Lecha, ya que ella entró para 1938, justo un año después, si no me equivoco, de la inauguración propiamente, oficial o no, porque ahí las fechas también son como un poquito inexactas. Yo ahorita les estoy trabajando en investigación. Y haciendo. Y así ando yo. Así que ahorita no le vengo manejando exactitud de fechas, pero por ahí. Por ahí anda. Por ahí anda. Entonces, ahí dispensen. Julia Díaz sería de la primera generación de Valero Lecha, junto a Noé Canjura y Raúl de las Reyes, otros dos grandes artistas, O sea, la casi verdad. nadie. O sea, unos aquí. Tres pelones. ¿Quién los conoce? Nada que ver. De hecho, Noé Canjura es muy popular. Yo sé que mucha gente ha visto sus pinturas, y no solo sabe que no que lo son de él. sabe. Exactamente. Shout out to Noé Canjura, porque es originario de Apopa. Y shout out también de Raúl de las Reyes, porque amo sus obras, porque cualquier persona que las vea te va a decir, son cuadritos. Y es como, no, te lo juro que esto tiene más profundidad que unos cuadritos. Y bueno, regresando a Julia Díaz. Pero ahora para que entiendan también un poco su círculo, porque eso es muy importante. Porque yo también ando haciendo una investigación y ando así. Es que es lo que le decimos. Últimamente las dos, o sea, brillo, o sea, desde que la conozco, o sea, sé que estaba como el tema del arte y era como de, ay, qué bonito. Ya hasta que me pusieron de trucazo, ya, o sea, ya ahorita ya también. Ya get it. I get it. Después de 5 años encontré mi nicho de investigación, así que gente, cientista social, si han pasado toda la carrera y sienten que no tienen un tema, no se preocupen. Yo lo descubrí en el último fucking ciclo de la carrera. Así que y puede pasar o no puede pasar. Y pueden que no encuentren su nicho. Pueden que no encuentren su nicho hasta que se gradúen. También está bien. Y es válido, súper válido. Entonces, Julia Díaz varía desde los géneros formales como el retrato y el paisaje hasta sus característicos niños. Julia Díaz tiene muchas obras de arte por las cuales ella es conocida, que hablan sobre la niñez y la infancia aquí en el país. Y de hecho, hace poco que estuve leyendo, porque gracias al Museo Forma, by the way, shout out to el Museo Forma, ya vamos a hablar un poquito más acerca de ellos. En algunos de los documentos que tienen disponibles sobre Julia Díaz, hay un pequeño catálogo donde yo estuve leyendo. Y la forma en la que hablaban de Julia Díaz y de su obra es una manera tan bonita como melancólica. Recuerdo que había uno de los otros pintores, Ponce. Ahorita se me acaba de olvidar.
Ya te... Sí, porque se me vio los primeros nombres, pero su firma de hecho es Ponce, porque ese es su apellido. Menciona que Julia Díaz tiene, son los gritos en el silencio, es la luz en la oscuridad y que habla sin hablar. O sea, es una forma muy bonita de expresarse de ella. Y es Antonio que García Ponce. Antonio García Ponce, también otro gran artista, by the way, justamente se refleja esto, no solo como Julia Díaz es como mujer, como persona, como pintora, sino también lo que sus cuadros reflejan de. Y es que Julia Díaz a lo largo de toda su carrera no solo pintó retratos, autorretratos y paisajes, sino que pintó mucho, pero muchos cuadros de niños. Pintó retratos de niños, pintó mujeres con niños. Porque otro tema muy importante en la obra de Julia Díaz es la maternidad. Y es que ella lo tomaba desde un punto entre tristeza y alegría, porque Julia Díaz siempre tuvo el deseo de ser madre, pero nunca lo logró. Entonces sus pinturas justamente predominan las figuras de grupos familiares campesinos en su mayoría, y es que Julia Díaz era una artista que se interesaba por la realidad social, mucho por qué es lo que estaba pasando a su alrededor, en su círculo más cercano. Ahora, ella no solo fue una gran pintora y artista, sino que también una promotora de las artes. En 1954 abre su estudio en los altos edificios en los altos del edificio Letona, un edificio que se encuentra actualmente en el centro. Y eh, fue un esfuerzo que ella hizo para poder exponer, mostrar y tener como un espacio de artistas que lastimosamente fue destruido por un incendio. Ahora, años después, en 1958, funda lo que sería la Galería Forma, una de las primeras galerías de arte en El Salvador, que sería un espacio histórico para las artes salvadoreñas, ya que en él comenzó a funcionar el primer foro abierto para las diferentes expresiones artísticas del país. Entonces, anteriormente Sofía y yo mencionamos algunos de los artistas que se formaron con Julia Díaz, pero no solamente estos artistas fueron los que participaron con Julia Díaz. De hecho, tuvo exposiciones con otros artistas ya, o sea, ya quizás de la segunda, tercera generación de los de Valero Lecha, artistas que apenas estaban empezando. Y artistas también ya de renombre. Y artistas ya de renombre. Entonces, justamente tiene la galería Forma, pero esta también termina destruida y en gran parte dañada por el terremoto, años más tarde, por un terremoto. Yo sigo sin acordarme bien de la fecha, pero es por un terremoto. Entonces, el 1 de marzo de 1983 fundó el primer museo de arte en El Salvador, el Museo Forma. Justamente abre sus puertas con la colección personal que ella tenía, y en este caso son obras que ella había atesorado a lo largo de 25 años. De hecho, hay una pintura que es la de Carrusel, que forma parte de este periodo de exposición que ella propiamente no tenía terminado. O sea, es una obra que ella le llevó tiempo a hacer, y ese lugar también fue destruido, lastimosamente, por otro terremoto el 10 de octubre de 1986. Pausa. Lo siento mucho. Ok. En este caso, pese a que todos los lugares anteriores se habían destruido de cierta manera, Julia Díaz nunca desistió. O sea, ella nunca dejó de querer formar o tener un espacio que fuera abierto para los artistas y por los artistas. Porque yo por eso mencionaba, Julia Díaz era una pintora, una artista, etcétera, muy reconocida, por cierto. O sea, Julia Díaz, al igual que San Avilés, al igual que Noé Canjura, al igual que Raúl de las Reyes, se fue becada por parte del Ministerio de Cultura a lo que sería un viaje por España, Francia, Bélgica, Holanda, etcétera. Y es aquí, de hecho, donde realizaría muchas obras de arte que hasta el día de hoy pues están en colecciones privadas, no como tal expuestas. Algunas, otras sí. Creo que hay unas que son parte de la colección del Marte. Ajá, sí, es hay, cierto. hay muchas de Julia Díaz en Trópico Telúrico. Interesante saber eso. Ahora, de hecho, justamente debido a este trabajo que ella hizo promoviendo las artes, y pese al tema de que pues muchos de los lugares que ella había construido para este tipo de eventos no funcionara, no por ella, sino por otros motivos, es que ella recibió bastantes distinciones y muchos premios. Uno de estos fue justamente el Diploma al Mérito, que se le otorgó por medio del Ateneo de El Salvador para 1960,
Luego también tiene una mención honorífica en la sexta Bienal del Museo de Arte Moderno de Sao Paulo, Brasil, en 1961. Tiene el Laurel de Oro y los establecimientos Ancalmo, que es una distinción como muy específica, que fue para 1986. Y justamente tiene la presea de reconocimiento otorgado por Concultura y por la Dirección de Promoción Cultural para 1995. El 17 de abril de 1998, la Asamblea Legislativa también la declaró pintora meritidísima por su inalcalculable aporte a la cultura de El Salvador. Y es que el actual Museo Forma fue justamente otorgado por un medio de un acomodato. ¿Acomodato? Sí, es Ajá, acomodato, ¿verdad? acomodato, ajá. Que se presta un inmueble del Estado a una organización, asociación privada, pues para darle uso para ciertos fines. Y en el caso del Museo Forma también es declarado Patrimonio Cultural. Entonces es un inmueble pues muy importante, muy bonito, por cierto. Visiten el Museo Forma, está abierto todos los días. Y bueno, más adelante Julia Díaz, después de realizar las diferentes exposiciones en el Museo Forma, fallece en San Salvador el 22 de octubre de 1999. Hace poco yo tuve la oportunidad de revisar parte de los documentos y entre ellos habían algunos mensajes de cuando Julia Díaz murió. Había gente que le mandaba telegramas a la familia lamentando el fallecimiento. Pero hubo uno que me gustó, o sea, que me dio mucho sentimiento, pero me gustó, que justamente era de Fernando York, que se lo enseñé a Sofía, que era uno que decía... Con su letrita. Sí, Dios. con su letrita, súper característico, que decía con eterna gratitud por el empujón que me dio. Y no sé, se me hizo algo muy bonito porque Julia Díaz no solo fue una mujer que a mi parecer luchó por reformar y querer cambiar como la realidad artística en el país, sino que también como artista, o sea, ella trata temas Heavy, muy muy fuertes. pesados. Viendo sus obras, a mí me dio mucho sentimiento porque ayer que estuve revisando su catálogo y a la vez cuando estuve viendo como las pinturas en el museo propiamente, vi justamente una que era la de maternidad. Y es una pintura que se me hace que es muy triste. O sea, dependiendo cómo estés o cómo te sientas, creo que la pintura te puede transmitir mucha tristeza. Y no me imagino lo que es pintarla sintiéndote así de triste tú también. Entonces, no sé, o sea, empatizar mucho con Julia Díaz me ha hecho ver que quizás a veces las obras nos hablan más de lo que nosotros podemos darnos cuenta de. El arte habla con palabras que no se escriben. Ujú, Habla de una forma que no es textual, es visual. Y siento que en el mundo actual en el que vivimos, que algo te pueda transmitir emociones con solo verlo es súper poderoso. Y yo creo que ese es el gran valor que tiene el arte, el poderte hablar sin decirte nada. Justamente, entonces ese es mi primer artista ahorita por el momento, Julia Díaz. Yo voy con otra reinota. Me encanta. Y yo cuando comencé a leer de ella, yo me enamoré porque no solo se ve icónica, sino es icónica. Les quiero hablar de Rosa del Carmen Mena Valenzuela o Rosa Mena Valenzuela. Ella nació el 13 de septiembre de 1913, aunque aquí hay un dato curioso. Resulta que en la mayoría de las publicaciones que ustedes van a ver de Rosa Mena Valenzuela van a ver su fecha de nacimiento como 1924, porque era la fecha que ella daba, era la fecha que ella decía y había nacido en 1924. Pero no, cuando ella muere y se hacen como todos esos procedimientos de inscripción de fallecimiento, el tema de herencia, fueron a la alcaldía a buscarle la partida. No la encontraron, o sea, eso no está en 1924. ¿Qué pasa? Está en 1913. O sea, Rosa Mena Valenzuela, no sabemos por qué, mintió durante mucho tiempo sobre su edad. Entonces, en efecto, Rosa Mena Valenzuela en realidad nació en 1913, no en 1924, pero se comenta de que este cambio fue porque ella inició muy mayor a pintar. Ella inició en 1953 sus estudios de pintura en la Academia de Valero Lencha. Perdón, de Valero Lecha. Lencha. Sí es Lencha, ¿verdad? Con N. Lecha. Yo siempre le agrego la N. Vamos desde arriba.
Entonces, en 1953 inicia sus estudios en la Academia de Pintura de Valero Lecha cuando tenía 40 años, aunque gracias a su familia siempre estuvo en contacto con las artes, pues no era extraño que en su casa, casualmente, estuviera frecuentada por María de Barata o Angelita Peña. O sea, nadie, nadie. En 1957 entre 1957 y 1958 realiza una pausa en sus esfuerzos artísticos y los retoma en 1959. El año siguiente, gracias a Sala Rue, que era director de Bellas Artes, gestiona una beca de estudios que la llevaría en 1963 a realizar un viaje a Europa, Estados Unidos y Asia. Obviamente Rosamena tuvo un montón de exposiciones, no solo dentro, sino que también fuera del país. Algunas de ellas fueron por el Instituto Salvadoreño del Turismo en 1962, también en la Biblioteca Nacional en 1965 y otra en 1968. También tuvo un montón de exposiciones colectivas en Estados Unidos, en El Salvador, en todos lados. Una mujer muy, muy exitosa y eso también se ve a través de sus reconocimientos y premios. Ganó el segundo lugar en el Certamen Nacional de Cultura en 1964. También tiene un reconocimiento de la Asamblea Legislativa en 1965 y otro en 1988 y fue declarada como pintora meritísima por la Asamblea Legislativa de El Salvador en 2002. También hay un libro titulado Rosamena Valenzuela, como parte de la serie de El Salvador y el Arte, que se publicó en 1977, y también ella hizo las ilustraciones del periolibro al antipoeta chileno Nicanor Parra, un proyecto de periolibro de la UNESCO en 1995. Y realmente a mí las obras de Rosamena Valenzuela me gustan un montón. Es muy abstracto y justamente con el tema de Rosamena Valenzuela, yo no he tenido la oportunidad de ver como su proceso de abstracción en su obra, pero sí he tenido la oportunidad, nuevamente, gracias al Museo Marte, que es donde se encuentra gran parte de la colección de las piezas de Rosamena Valenzuela. He podido ver un montón de sus piezas y me encantan. O sea, ella trabaja mucho con el tema de collage, ella trabaja con un montón de técnica mixta. La mayoría de sus obras como más famosas son técnica mixta y son increíbles, me encanta, me encanta, me encanta. Y definitivamente, o sea, a mí creo que lo que más me impactó fue eso, el tema de que ella empezó pues, en sus 50 y aún así ella se fue a formar a Europa teniendo 50 años. Ella tenía, o sea, no importó, no importó, no importó, no importó. Y a mí eso me encantó. O sea, yo cuando leí eso dije, yo esa mujer me encanta. Y hay una pieza de Rosamena que yo veo todos los días que voy al museo y me encanta. Ahorita no recuerdo el nombre, pero es buenísima. Y definitivamente hay ahorita expuestas, ubico una que también está en el Museo Marte por si quieren ir. Pero es increíble y me encanta y ella se ve que es una mujer muy icónica. Entonces eso, Rosamena Valenzuela, un besote. Así que continuamos con... Yo también quería mencionar rapidito que de Rosamena Valenzuela también hay obras en la Colección Nacional de Artes Visuales. Sí. Por si les interesa ir a la Sala Salarue o a Ex Casa. Bueno, ahorita en la Sala Roy hay una exposición de una chica francesa. Interesante. Así que si quieren pasar a dar la vuelta, está interesante. Una date. No he ido, pero tengo pendiente. Suena interesante. Sí, para una date sería super nice. Porque la exposición... Yo no miento. Eso sí no voy a decir que las he llevado a cabo, pero son ideas. Sí, es muy de historiador. Es muy de historiador decir de vamos al museo, vamos a la exposición. Investigar de la exposición para poder dar datos. Anyways, no es porque lo hemos hecho. O tal vez sí. Tal vez sí. Pero no lo sabrán. Ok. Yo vengo con otra artista que me gusta mucho y que yo sé que mucha gente cuando lo ve lo primero que piensa es en Van Gogh. Y es porque justamente su obra se inspira mucho del movimiento impresionista. O sea, tienen que entenderlo. Él era un chavo creativo. Una de mis obras favoritas es de él. ¿De verdad? Sí. Es que es muy bueno. Y es nada más y nada menos que Bernabé Crespin, nacido en San Salvador en 1949. Quien a los 15 años de edad ingresó a la Academia de Dibujo y Pintura del Español Valero Lecha. Sí. 15 años de edad, o sea, eso ya era tener talento. Uh-huh. Tener
talento y trabajarlo también. Sí. Porque eso creo que importa mucho. Ahora, permanece hasta 1970 en la capital y también pues estudiando. Y ya más adelante, en ese mismo año, o sea, meses después, decide partir del país y se va a estar en Panamá y en Colombia, donde permanece más o menos un año pintando decorados y haciendo retratos. O sea, a mí me encanta la idea de que la mayoría de artistas de los que vamos a hablar han sido así como un trip. Vámonos a un país extranjero a ver qué onda. ¿Y qué Chicle, pintamos? chicle, O y, sea, chicle y pega algo. Ajá. mega, así eran. Nosotros decimos los Ajá, que haciendo asumiciones. asunciones. Ahora, más adelante, cuando él ya ahorró suficiente dinero para poder irse, se fue a Francia, donde permanece varios años antes de retornar a El Salvador. Justamente Crespin declara en el catálogo del Museo Forma. Shout out al Museo Forma. El catálogo, me imagino que es el grandote, ¿verdad? Sí, el es libro que negro. hay diferentes tipos de catálogos, eso creo que ninguna de las dos lo mencionó, pero hay No. unos que son los clásicos catálogos Que es, de la es obra del artista. obra, dato. Obra, Obra, nombre, medidas, técnica, año en el que se pintó, catálogo. Pero también van a encontrar muchos catálogos que te incluyen información histórica del artista del artista y de su o obra. y de su obra, o en el caso de ese catálogo del Forma, que es precioso, si un día tienen la oportunidad de verlo, es un catálogo, es un librote así, Es neg- rojo, no. negro, es Yo- de yo negro, digo negro. azul. Yo he visto el negro grandote que tiene los comentarios de los artistas antes de la colección del Sí, que Museo es de la obra Forma, pictórica. que es de la colección del Ah, pues Forma. yo vi el azul. Bueno, Pues yo no vi uno sé. negro, que es como el primero del museo. Ujú, ujú. Pero bueno, entonces, ese si tienen la oportunidad de verlo, pues trae comentarios de los artistas que forman parte de la colección del Forma, y ya después va el tema y la historia del Forma y fotos de Julia siendo preciosa, Siendo Julia. siendo Julia. O sea, a mí me encanta que toda la foto de Julia Díaz es así, es bien fotogénica. Ay, me encanta. Tiene una foto preciosísima en Suiza, creo. O sea, con los Alpes de fondo y un gran paisaje. Y así bien bonita, así de... Casual. Es bien linda, es bien linda. Y bueno, justamente en este catálogo, Bernabé Crespin menciona, en París nunca me sentí bien, quizás porque yo era demasiado extraño a aquella gente, además de andar escaso del bolsillo. O sea, van a ver que muchos artistas fueron a Europa, viajaron a Europa. Y uno lo ve como todo glamuroso, pero... Algunos ni siquiera se quedaron, que más de un año quizás, o sea, un periodo como muy cortito. Ahora, él también viajó por Finlandia y España, expuso dibujos en París en 1972 y en El Salvador ha expuesto en la Galería Altamar, la Galería Centro de Artes, la Galería 123, que by the way, la Galería 123 es histórica. Nunca he ido. Hay que ir, hay que ir, hay que ir. Y yo, ¿Sofi? ¿Date? Me estás haciendo una propuesta en cámara, Bri. Sí, aquí con todos de testigo y producción también. Invito a También está Sofi invitado. a ir a Galería 123. Sí, vamos. Producción, vamos. Producción ahorita nos ignora. Producción ahorita dice que no, que dejemos de fregar. Y que nos apuremos. Perdón. Bueno, En efecto, nos ignoraron. Continuemos. Sí, ya. Conti- Muchas no, ofensas por ya. el día de hoy. Ya, continuemos. Ya. Estábamos comentando de una propuesta de ir con producción. Una gran cita, un gran... ¿Pusiste pausa? Pues sigamos. Como pueden evidenciar, producción nos ignora. A producción no le importa. Decíamos de Bernabé Crespin. Que bueno, expuso en esta galería, también en la Galería Sarabia y en la Sala Nacional de Exposiciones. Actualmente reside en el área metropolitana de San Salvador, porque en efecto, sigue vivo. Ojalá algún día topármelo no sé, en el Marte y yo así de... Don Bernabé, ¿cree que me firma mi cuadernito? Los guías que están en el mar te cuentan mucho de eso, que a veces llegan de la nada artistas y es como de... ¿Cómo que acaba de pasar? X artista. Sí. Es increíble cuando eso pasa, o sea, neta. O cuando son artistas que no residen en el país y de la nada vienen así que, ¡ay, de vacaciones! Vine a ver yo mi propia obra. Mega, ojalá ser. Justamente él pinta con la técnica de óleo y acuarela y se le considera un gran dibujante. Tiene un gran desarrollo, una gran técnica.
en diversas áreas, como por ejemplo la tinta, el carboncillo, el lápiz, los pasteles. Y el estilo de la mayoría de sus cuadros justamente muestra esta influencia europea, como la que yo les decía, y a la vez muestra el contenido de obras, bueno, muestra en su contenido, en las obras que él tiene, el paisaje nacional y bodegones surrealistas. Hay una pintura de él que es súper bonita, que es la de una casa como volando en medio de un paisaje. Súper preciosa esa pintura, que si alguna vez tienen la oportunidad la pueden ver en la Colección Nacional de Artes Visuales de El Salvador. Y además van a ver que muchas de sus obras tienen sombreros y avioncitos de papel en vuelo. El artista frecuentemente escribe sus pensamientos y sentimientos en los bordes de sus cuadros, creando una ventana de textos que marcan otra imagen. De hecho, Jorge A. Cornejo declara que en la pintura en El Salvador, Bernabé incorpora como elementos decorativos o formando parte de la estructura del cuadro ciertos diseños de telas indígenas llenos de dibujos geométricos, aparentemente mayas, en su afán de rescate de nuestra identidad. Así que a mí me encanta que también lo describen a él como sufrido e introvertido en su manera de vivir. O sea, creo que él es de los artistas más introvertidos y menos como bombillitas. Por ejemplo, Julia Díaz era muy extrovertida, o sea, ella era muy reservada con su vida personal y con parte de sus obras, pero sí era muy de hacer fiestas, tener galas. Era una socialite. Era una socialité muy, muy, muy a su época, la verdad. De hecho, ella tiene fotos donde su peinado, su vestuario, todo está noventero y es hermoso, o sea, porque es muy bonita y porque se viste muy bien. Yo tengo la teoría de que todas las artistas mujeres se visten muy bien. Ay, sí, la foto que yo tenía de Rosamena, me encanta. Icónicas. Y bueno, ese sería mi otro artista favorito, ¿verdad? De Crespin. Espero algún día de verdad topármelo y poder decirle que sus obras me parecen la cosa más bonita del mundo. Mi obra favorita, de mis obras favoritas en el mundo es esta, la de los granitos en el conflicto armado salvadoreño. Me encanta. O sea, de verdad pues ya no sé, me gusta un montón, me gusta un montón, me gusta un montón. Ok, yo continúo con el último artista de mi parte, alguien más contempo. Y les quiero hablar de Miguel Membreño. Él nace en 1988 en El Salvador. Él se forma en la Universidad José Matías Delgado, en la licenciatura de diseño gráfico. También tiene un máster en Environment Painting and Design y otro en más o menos lo mismo. Pero es diferente titulación. Pero esa información la pueden ver en su LinkedIn si lo googlean. Pero yo les quiero hablar de por qué Miguel Membreño. Porque para mí yo siento que nos hemos escogido, hemos tratado como de escoger de diferentes como épocas. Sí. Pero siempre muy a lo que nos gusta a nosotros. So sorry. Y a mí, yo a Miguel Membreño fueron de los primeros artistas digitales que yo conocí y activamente seguí, porque yo recuerdo haber visto, y probablemente ustedes también lo han visto, esas ilustraciones que son como que si fueran The Last of Us, pero en El Salvador. Porque justamente esa pregunta de qué pasaría si el juego The Last of Us estuviera situado en El Salvador. Pues Miguel Membreño se hizo esa misma pregunta y decidió ilustrarla. Sus ilustraciones son increíbles, Y justamente algo que él hablaba en una entrevista es de que él empieza y con muchas de sus oportunidades se van surgiendo gracias a publicar su trabajo de como este diseño de escenarios en internet. Y es así como se va haciendo famoso y es así como también van llegando ciertas oportunidades a través de publicar. Tiene una increíble, tuvo una exposición en el Marte que se llamaba El Centro y eran ilustraciones del centro y pueden verlo en su Instagram, me encantan. Y también ha seguido colaborando en diferentes exposiciones colectivas en Plaza Futura, también muchas en el Museo de Arte en El Salvador. Justamente hay 2 piezas de él actualmente, una en San Salvador 500 años y otra en Trópico Telúrico, que es la que yo les digo que a mí me encanta. Actualmente él trabaja en Volta Creation, un estudio dedicado a la creación de visuales 2D y 3D de manera tercerizada a otros estudios. Y en el 2018 también él fue el ilustrador del libro de monstruos de mi tierra de Bruno Panzacci. Y queríamos meter como artistas más con tempo
porque también pasa con el tema más que todo como patrimonial y de apreciación del arte, que se aprecia lo antiguo, se aprecia lo que Nunca ya lo pasó. moderno. No, o sea, también parémonos a ver lo que se está haciendo ahora, a la gente que está creando ahorita. Y creo que es importante también hablar de personas como Miguel Membreño, que no es el artista, o sea, no es un artista plástico que pinte como tal, sino que es Convencional. ajá, o sea, de lo que la gente suele entender como artista, sino que es un ilustrador digital y hace unas cosas increíbles y lo pueden ver en su portafolio. Váyanlo y síganlo en Instagram, que lo encuentran como Miguel Membreño, es lo primero que les va a salir, y ahí van a encontrar los enlaces a todas sus redes. Y pues corta, pero yo les dejo acá el conocimiento del trabajo de Miguel Membreño. Es muy bonito. Y yo creo que también se da mucho que a veces la gente cree que las obras, cuando el medio es diferente, o sea, por ejemplo, es digital, Pierde su valor. pierden su valor, pero no. De No, hecho, es igual de complejo dibujar en papel que en, no sé, en Procreate, que sé que es una aplicación que usan mucho. En mi caso, yo me veo un polo totalmente opuesto, de cierta manera, y es que la artista que yo escogí es La Marce. Ella nace también en San Salvador en 1980 y su nombre es Laura Marcela Quijano, más conocida como La Marce. Estudia y recibe parte de sus primeras clases artísticas dentro de los talleres de dibujo y pintura del Centro Nacional de Artes, el CENAR, y luego para el año de 2003 ingresa a la Universidad de El Salvador, donde recibe clases y orientación del maestro y artista Alfredo Catalán, obteniendo así en el año 2013 el título de licenciada en Artes Plásticas. Además, ella también recibe clases de acuarela por el artista Edwin Ayala, entre otras. Ella ha participado en diversas exposiciones, ya sea a nivel nacional e internacional. Hace poco tuvo una exposición, o sea que una de sus obras estuvo en la Embajada de México. sí, la vi. Buenísima. Es muy bonita su obra. Y También bueno, tiene un mural colaborativo con otro artista que se me ¿Dónde? acaba de ir el nombre, en el Museo Marte, en la exposición de San Salvador 500 años. y es que justamente ella es no solo una artista plástica, sino que también es muralista. Tun. Yo soy muy fanática de los muralistas. A mí esa creo que es mi técnica favorita del arte. Nunca pintaría un mural porque se ve como algo increíblemente... Yo tengo Complejo cero de hacer. capacidad de creación artística. No, yo creo, yo sí me veo capaz. Yo Mi sí me veo capaz. Mi ego no. Yo sí puedo hacerte una pintura. No te voy a hacer el Da Vinci, pero te puedo hacer una pintura. De hecho, yo sí. Mega te puedo. veo vibrando en el arte. Sí. Una vez una de nuestras catedráticas, de hecho, a mí me dijo, no te ves como una historiadora, porque deberías de estar en la escuela de artes, porque los historiadores somos muy aburridos, muy serios. Y Ay, tú no. no tienes esa vibra. Y me dio mucha risa. Y yo estaba así como de, sí, de hecho ya me han dicho al menos 3 perdones que no me veo de historia. Ay, a mí me dicen que soy de Perio. A mí me pero han dicho no que soy de es- comunicaciones. Nada malo en contra de ninguna de las dos carreras, pero es como muy interesante es que nos vean la- de la otras carreras percepción. que no Yo son creo- las que tenemos. Yo creo que, ¿sabes? La gente suele intuir de nosotras que somos de Perio por el podcast. Y porque estamos bien bonitas. Y la gente de Perio es muy linda, o sea, No estamos shout out diciendo to los de nada Perio. de manera coercitiva porque tenemos A producción aquí a producción enfrente. aquí enfrente. Pero sí, especialmente la Marce es talento. Es muy, muy buena. Además, ella ha realizado muchas obras relacionadas al tema indígena, mucho el tema de raíces. También ha colaborado en talleres. Sé que ha participado de talleres de grupos de mujeres propiamente, de bordado. De hecho, la mamá de una de nuestras amigas en común la conoce y es amiga de ella. Ay, Y es voy- así súper increíble. El, porque El como- Salvador es un cantón sí, grande. es un cantón grande. Todos nos conocemos de alguna u otra forma. Aunque sus obras creo que tal vez no podamos poner algunas en También el nos video, pasa que lo mismo con San Áviles. Ahí, porque ahí. ella hace muchos desnudos artísticos. Aquí no juzgamos, aquí apreciamos el arte en todas sus formas, la verdad. Sí, tiene obras, piezas muy bonitas. Yo vi la de la Embajada de México. Me gustó mucho. A mí me encanta la composición de sus obras y los colores que usa, porque ella no usa colores opacos, ella usa colores vibrantes. O sea, Exacto. ella utiliza mucho estas tonalidades, como si uno lo ve en el círculo cromático, serían complementarias. Por ejemplo, esta que acabo de buscar como para tener una imagen de referencia, utiliza justamente el amarillo y el azul, y son colores complementarios en el círculo cromático.
¿Nunca has visto eso? Sí. Ok. Sí, me Entonces- quedé como en mi mente de... tratando de poner en mi mente el círculo cromático. Nada, que todas las personas que nos estaban viendo así de, ¿qué es un círculo cromático? No, todos No, sabemos, no, todos sabemos. todos sabemos que Sí, es sí, un sí. círculo cromático, ¿verdad? Esperamos nosotros. Nosotros side-eye. Entonces, ella, pues es la artista que yo escogí, justamente como decía Sophie, Orgullo UES, porque muchos de los artistas de la UES son muy buenos. Han hecho muchas exposiciones Yo muy chidas. este Soy año. muy... Justamente el Open House a mí me abrió los ojos de en la US hacemos un montón de cosas y nosotros ni nos enteramos entre nosotros. Ni nos Así que damos cuenta. al pendiente y apoyando lo que se hace aquí en su universidad. Exacto. Y eso incluye a los chicos de la Escuela de Artes. Apoyemos talento nacional. Ay, gran eslogan. Apoyemos talento nacional. Exacto. Y bueno, justamente con ella terminaríamos. Siento que este ha sido un episodio muy... Lo que le gusta a las chicas de historia. Sí, Porque fue algo que ha sido salió como muy de... nosotras. Ah, sí, salió muy de nosotras. Salió muy de Vamos nosotras. a hablar de arte. ¿Por qué? Porque sí. Porque somos artistas. No, Porque sí. porque sí, punto. Sí. Y porque Y nosotros traemos temas. Es visibilización. Exacto. Es, que es necesitan ser visibilización, es difusión del arte en otras plataformas y a través de otras ciencias, como lo es la historia. Entonces, sin más que agregar, dense el chance de vivir el arte, De visitar museos, de visitar galerías. museos, galerías. Sin necesidad de que entiendan las obras, ¿ok? Disfrútenlo. Vayan con la mente en blanco, y nada más disfrútenlo. And that's it. Así que eso sería todo por nuestra parte el día de Sintonícenos. hoy. Esto fue ¿Qué ondas? Con los artistas, con algunos artistas plásticos de Salvador. salvadoreños. Ujú. Los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, Facebook, TikTok e Instagram, donde nos encuentran como ¿Qué ondas con la historia? Y obviamente también seguir a la YSUS Radio Universitaria y todo el contenido que se crea aquí en esta su cabina de confianza y de contenido de calidad. Pero antes de terminar, No olviden que quien no conoce su historia está condenado a que se le caiga la pintura en la cara. ay, o si no, cuando estás pintando con lápiz y que te Se manchas, quiebre te también no, que el te manchas, lápiz. que te manchas acá. Ay, sí, por- del grafito. Y del grafito, y que cuando estés dibujando se te manche por encima. Eso le va a pasar si no Les va nos a pasar a siguen. ustedes. Así Exacto. que síganos. Bye. Bye.